Estar hablando sobre cómo te has sentido con tu primera cita psicológica. ¿Existen aún mitos sobre ir al psicólogo? ¿Estás loco o no? ¿Qué te ha pasado a ti? Yo creo que se van a sentir identificados bastantes de ustedes, de hecho, porque siempre es como que nos ven medio mal a nosotros como psicólogos, ¿no? Es como que piensan que uno tiene que estar loco para ir al psicólogo de ley, o las típicas reacciones. Cuando tu médico de cabecera ya no sabe qué más tiene, de qué más te duele todo el cuerpo, o el alma, o lo que sea, dice, ¿sabe qué? Vaya al psicólogo. ¿Cuál es la primera reacción que tienen? No estoy loco, ¿cierto? Siempre es, pero si yo no estoy loco, ¿por qué me manda allá? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente queremos tratar de romper ese mito, ¿no? Ese esquema que tienen tal vez de la salud mental y obviamente de los psicólogos. Porque no tratamos nosotros gente loca, y el término loco obviamente está más llevado, ¿no? Pero obviamente es un término común, es un término que lo manejamos todos. Nosotros más lo que hacemos es lo que tal vez hayan visto en nuestros videos, tanto como los de Marcos como los míos. Justamente tratar de darles una guía, tratar de que su vida tome un mejor rumbo en base a las propias experiencias que ustedes tienen. Ujú. Yo creo que nosotros necesitamos comentarle a ustedes quién va al psicólogo y por qué vamos al psicólogo, ¿no? Como dijo Dani, no necesariamente necesitas estar loco, entre comillas, como para ir al psicólogo, pero sí creo que es importante saber para qué vamos, porque eh, alguna vez comentaba y decía, bueno, conversar con alguien lo puedes hacer incluso tomando un café, una biela y hasta te sale más barato, ¿no? Pero, ¿qué significa ir al psicólogo y por qué voy? Claro, debe partir yo creo que número uno del tema de que sienta que necesito ayuda, ¿no? La La necesidad. voluntariedad creo que es bastante importante y quizá ahí cuando nosotros nos encontramos con jóvenes que vienen a nuestra consulta y les trajeron los papás, por ejemplo, y se quedan sin hablar, ¿no? Porque ellos no necesariamente identifican el problema. Pero quizá ya con personas más adultas que son capaces de manejar un poco mejor sus emociones o por lo menos de expresarlas, tiene ese tema de la voluntariedad y el punto dos, quizá el darse el tiempo para buscar el problema, ¿no? Porque como tenemos tantas cosas en la cabeza y siempre como que nos vamos contando cosas, pero no sabemos qué es lo que me duele, qué es lo que me está afectando, ¿no? Y creo que el punto número tres es una condición bastante importante, es de estar dispuesto a hacer cambios, porque si no quiero trabajar en mí mismo, si no voy al psicólogo pensando en que voy a buscar ayuda y que tengo que poner de parte, pues como les decía, conversar y hablar, pues puedes hacerlo con cualquier persona, ¿no? Ujú. Y eso me lleva a algo, a una anécdota que no hace mucho alguien me comentó y me hacía en una consulta eh, interna, digamos, ¿no? Que me decían que una familiar de esta persona iba al psicólogo, pero que le mentía en todo lo que decía. Y sabían por cómo eran los tratamientos o las direcciones, no sé. La cuestión es que le conocían a esta persona y decían, no, es que ella de ley le miente en todo lo que le dice, no le cuenta cómo en realidad es con el hijo, con la mamá, en el trabajo, etc. ¿Qué se puede hacer ahí? Y ahí es como que nos quedamos de manos cruzadas, ¿no? Justo lo que decías tú, de los adolescentes y todo eso. Porque, si bien es cierto, muchas personas tal vez van obligadas al psicólogo. Los adolescentes, los maridos a terapias de parejas también, o las mujeres igual, ¿no? Cuando no quieren ir. A veces hasta hay personas que consumen, ¿no? Exacto, Que la y familia lo le dice, niegan tienes y que no ir, quieren ¿no? aceptarlo, exacto. Ajá. Y aquí voy con esto. Justamente que cuando pasan estas situaciones, ¿cuál es nuestro trabajo aquí directamente? Pues escuchar lo que me diga la persona con la que yo trabajo, direccionarle de la mejor manera en base a lo que me dice, lo que me cuenta, las experiencias, encontrar por dónde está eh, desviada tal vez la atención o el foco de esta persona y en base a eso guiar. Si ustedes vienen, si tú vienes en este caso y quieres una cita, una terapia y todo, y me cuentas una vida fantasiosa y todo, pues yo voy a trabajar en base a tu fantasía, pero no va a ser la realidad que tú estás viviendo. Entonces, por eso es importante justo lo que decía Marco, abrirse y sincerarse con uno mismo antes de buscar ayuda. ¿Ya? Porque en efecto sí pasa a veces que dicen, ahora sí creo que necesito ayuda, creo que necesito un psicólogo, como que estoy perdiendo la vida de mi vida, etcétera, etcétera. Y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a nosotros.
este, no por ser psicólogo significa que tenemos toda nuestra vida bajo control, ¿no es cierto? Nos ha pasado a nosotros y en nuestro caso que me toca buscar un colega que me direccione hasta donde más pueda. Y es mucho más difícil abrirse para nosotros, justamente por el esquema que también desarrollamos, ¿no? Pero en sí, eh, la situación del tabú de la psicología, bueno, ahora tal vez ya no es tanto como antes, ¿no? Porque antes sí tal vez hablamos de nuestros abuelitos o de los padres, que era como que, estás loco, y va al psicólogo. O, ¿para qué le vas a llevar al psicólogo? Está loco, el guau. Ahora yo creo que se ha vuelto, bueno, yo por lo que veo en redes, ¿no? Y en los estados y todo, es como que al psicólogo, hashtag psicólogo, o sea que en el sentido de psicólogo, se volvió algo más popular, se volvió algo como que, no sé si llamarlo de esta manera, como que hay un estatus más alto, como que por ir al psicólogo, como que lo publico y lo destilo con todo el mundo, ¿no? No sé si eso sea bueno o malo, la verdad. De alguna manera tal vez le dan un poco más de importancia a la salud mental, que es importantísima, pero algunas personas tal vez lo toman más no sé, como el estar a la moda, no sé si sea, si el Ujú. término ese, pero yo he visto eso, no sé qué Sí, dices. de hecho, desde que pasó este tema de la pandemia, recordemos que la psicología y la salud mental tomó, digamos, un protagonismo mucho más alto. Y esta conciencia de cuidarte de ti mismo, de decir, no hay salud física si no hay salud mental, tiene un toque directo con la estabilidad. No tenemos suicidios, los que tú manejas súper bien, el tema de violencia, de maltrato. Vivimos quizá en una sociedad tan tóxica como que estamos todos a la defensiva, que el cuidado de la salud mental es bastante importante. Y sí, ciertamente en años anteriores la psicología era como parte del manicomio, porque todo era ahí, ¿no? Estabas Claro, loco, estabas demente, tenías que irte a encerrar en el manicomio. y te Luego electrocutaban. ajá, las electroconvulsiones. Entonces luego venías acá a este tema donde la salud mental en cambio tiene que ver con estatus, que no todos tienen la capacidad de pagar un psicólogo y no todos tienen esa conciencia de ir al psicólogo. Quizá ahora, por el tema de la pandemia, como dije hace un rato, y el tema del incremento de la población o de los psicólogos dentro del país, hace que quizá sea mucho más accesible la salud mental. Ahora, obviamente, han aparecido ciertas cosas que nosotros debemos ponerlo en la mesa, el tema de los coaching, el tema de los terapistas existenciales, quizá personas que por su experiencia o por cuestiones de la vida aprendieron a manejar a personas, pero no necesariamente cursaron una universidad, pisaron una universidad y ahora pues están dando algún tema de asesoramiento. Entonces, también como alertar de esos temas, ¿no? Que nosotros debemos tener mucho cuidado porque, claro, luego vienen al psicólogo ya cuando hemos abierto ciertas heridas y no las hemos sabido manejar dentro de un proceso terapéutico. Ujú. Además de eso, este tema de trabajar en ti mismo, de encontrarte una respuesta o de estar dispuesto a hacer cambio, tiene que ver con un tema de resistencia. Porque muchas de las veces nuestro discurso interno ya nos dice, oye, estás haciendo mal, no te conviene esa pareja, no te conviene el alcohol, no te conviene esta sustancia. Sin embargo, a veces necesitamos que ese discurso interno que yo me estoy diciendo, hay una persona que quizá me diga cuáles son las estrategias o técnicas psicoterapéuticas que yo puedo utilizar para que ese discurso interno se vuelva realidad. Y es ahí cuando nosotros tomamos quizá mucho más protagonismo y podemos ayudar a las personas de mejor manera. Pero esa resistencia a veces es muy difícil de superarla, ¿no? Pero Bastante, sí, bastante difícil. Y es lo que dices, es esa pequeña línea que nos separa a nosotros del mejor amigo, de la mejor amiga que le da los mismos consejos de que le dé un abrazo y no le cobra nada, ¿no? sí, Porque sí pasa, ¿no? Y sí pasa, que dicen, pero si me dicen, o sea, mi mamá me dijo lo mismo, mi amigo me dijo lo mismo, ¿por qué no me haces caso? O sea, la cuestión es esa, es que las personas somos, no sé si sea la palabra correcta, tan mal llevados, que sabemos que tenemos algo roto adentro, un conflicto que no hemos podido resolver. Y sí, no digo que los consejos de los padres, de los hermanos, estén mal,
Para nada, muchas veces nos dan consejos valiosísimos, que a veces tal vez a nosotros no se nos podrá ocurrir. Pero la cuestión es que, de alguna manera, el estar fuera totalmente del ámbito, ¿no es cierto?, de que ustedes se mueven, nos permite ver, o sea, nos permite a nosotros ver las cosas de una forma más objetiva. Y tenemos como que los recursos para poder eh, ayudarles a que se den cuenta, a que reflejen, reaccionen y actúen frente a eso. Y no me va a dejar mentir, porque yo sé que hay personas profesionales que también nos ven, que hay médicos, que hay dentistas, que hay odontólogos, que hay de todo. Y no me va a dejar mentir cuando les digo que las peores consultas o los peores pacientes son los familiares. Y todos resultaron que sí, ¿no es cierto? Porque el familiar no sale a ese caso. Pero si yo voy y le digo lo mismo que le dijo el familiar, con gusto voy y cojo y pago y hago caso. Pero es lo que es el como se dice vulgarmente, ¿no? En caso de herrero cuchillo de palo, creo que nos pasa a todos. Entonces, ahora inclusive en el tema mediático, en las noticias, vemos que ya es como que algo se preocupan por la salud mental. Hay más campañas a nivel de país de salud mental, como que se preocupa un poco más, tantas cosas que se ven en internet, en las noticias, que en efecto, o sea, la gente o sea, se estresa demasiado y podría atreverme a decir que se empieza a volver loca ya por la realidad en la que vivimos y obviamente qué es lo que busca, bueno, qué es lo que se trata de buscar, ¿no? De alguna manera, o sea, inculcar esa cultura de que no solamente tengo que ir a la farmacia cuando me duele la cabeza, el estómago, los músculos, etcétera. Cuando me duele el alma, por así decirlo, cuando me duele algo adentro que no tiene forma, ¿a dónde voy? Y no hay una pastilla secreta que tal vez les dé esa calma que les podemos dar en el momento de que empezamos un trabajo psicoterapéutico juntos. Y eso me parece bastante complejo porque, como tú dices, ¿no? Cuando tú te rompes un brazo, la fractura es visible, ¿no? Es Ujú. como te lastimas, te sale sangre. Pero ¿qué pasa cuando tienes depresión o qué pasa cuando tienes ansiedad? La gente te va a ver pasando y te va a ver normal, pero es como lo que te pasa, la interpretación de las cosas que te pasan, te hacen sentir mal. Y claro, a veces en ese, quizá para las otras personas les puede parecer normal, ¿no? Oye, si te pega tu esposo o tu esposa, ¿qué tienes que hacer? Déjale, ¿no? Parece normal, Bueno, pero cuando te enfrentas tú a justifican. esa realidad, el dejar a una persona que quizás amas, el dejar esas expectativas o esas ideologías o esos anhelos que tenías dentro de esa pareja, quizá el soltar eso se te hace a ti muy difícil. Y todo esto, fíjate cómo se contribuye a que muchas de las veces prefiramos ir a pegarnos unas bielas y desahogarnos y borrar cassette, como dice, antes de ir al psicólogo. Y todo esto tiene trascendencia también, porque fíjense qué significa el dormir, qué significa el borrar cassette. Esa huir de un problema Huyes del que no problema. tengo la capacidad de resolver. Ujú. Justamente lo que dices tú, o sea, olvidarme del problema sería como que la pastilla que nosotros no les podemos dar a ustedes. Pues me duele el alma, literal. Tengo problemas en la casa, con mi familia, etcétera, etcétera.